Ok, hola, nuevamente Jaime Giraldo con ustedes. Vamos a ver el último módulo de este diplomado, perdón, de este curso, eh, que abarca los síndromes coronarios en general. Vamos a hablar un poco sobre cómo se producen, dónde se generan, las consecuencias que traen a corto y a mediano plazo. Y finalmente vamos a hablar un poco sobre las generalidades electrocardiográficas de los síndromes coronarios agudos. Ok, vamos a hablar sobre los objetivos, nos vamos a trazar los objetivos que están aquí en la pantalla, vamos como les dije, a definir qué es un síndrome coronario, cómo se produce, qué características clínicas tiene o cómo los vamos a encontrar en los pacientes que nos llegan a los servicios de urgencias. Vamos a hablar un poco sobre los patrones electrocardiográficos que normalmente o comúnmente vamos a poder ver nosotros y vamos a clasificarlo según la interpretación electrocardiográfica que podamos ver. ¿Okay? Vamos a determinar la importancia de saber un poco de la anatomía coronaria de los pacientes para poder establecer un diagnóstico efectivo después de tener un electrocardiograma de 12 derivaciones. Y vamos a hablar un poco sobre los patrones que no son tan comunes para síndrome coronario dentro de los electrocardiogramas, pero que usted pues los debe conocer porque así puede salvar más vidas. Y vamos a hablar un poco sobre el algoritmo que American Heart Association tiene para la atención de estos casos. Los síndromes coronarios agudos entonces son un conjunto de síntomas que evidencian la obstrucción de una de las arterias del corazón en una gran proporción de su luz. Y eso pues evidentemente disminuye el paso de sangre rica en oxígeno, de sangre arterial, hacia las zonas que pues normalmente son perfundidas por este tipo de arterias y que permiten el adecuado funcionamiento de ese músculo cardíaco. Cuando el paciente tiene un síndrome coronario por la obstrucción de una de esas arterias, pues se presenta con la clínica característica que todos nosotros pues hemos visto en algún momento dentro del hospital y que valga la aclaración, a veces puede ser muy típica, otras veces no tan típica, y es básicamente nuestra misión como clínicos poder de algún modo detectar ese tipo de alteraciones y tratarlas de la mejor manera. Entonces, a modo de recordación para ustedes, eh, las arterias coronarias que se obstruyen pueden estar en cualquier parte del corazón, ¿sí? Teniendo en cuenta las arterias que salen del ostium coronario, es decir, de esta parte de acá, de la aorta, del canal aórtico, aorta ascendente, puede discurrir la arteria coronaria derecha y de ella la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja. Y por acá atrás, la arteria coronaria derecha. Ya vimos sus ramas, vimos dónde perfunden, así que no lo voy a repetir. Sin embargo, recordarles pues que básicamente del conocimiento anatómico es que nosotros podemos inferir de algún modo esa arteria culpable o esa arteria que está generando el problema, ¿cuál sería? O sea, nosotros podemos saberlo, digamos, con anticipación si sabemos reconocer los síntomas y conocemos la anatomía coronaria. Entonces, recordar varias cosas. La primera, pues, ¿qué es un síndrome coronario? ¿Sí? Entonces, hay varias definiciones, hay muchas realmente. Entonces, por ejemplo, Circulation, que es quizás una de las revistas más importantes del mundo en cuanto a temas cardiovasculares se refiere, eh, habla de que el síndrome coronario pues, es una condición compatible con un infarto del corazón, ¿sí? Y que de manera común o de manera frecuente tiene que ver de algún modo con la obstrucción del flujo arterial, que eso ya lo dijimos, a una de las arterias coronarias.
Uno de los puntos importantes o uno de los puntos de los que más se habla en cuanto a síndromes coronarios es básicamente la elevación del segmento de ST, que representa una obstrucción total de la arteria coronaria. Eh, y aquí pues es un punto importante para que lo apunten allí y lo recuerden, y es que cuando un paciente tiene un síndrome coronario agudo con elevación del segmento de ST, la arteria culpable está obstruida entre un 90 y un 100%, mayormente un 100%, de modo que es una entidad clínica altamente peligrosa que puede acabar con la vida del paciente rápidamente. ¿Sí? Eh, a lo largo de esta charla vamos a hablar un poco también sobre el bloqueo de rama, que en general ambas, izquierda y derecha, representan en la actualidad eh, uno de los hallazgos electrocardiográficos que pueden sugerir un infarto agudo de miocardio y que deben descartarse con premura. Pero eso lo vamos a ver pues posteriormente. ¿Sí? Eh, para finalizar pues la definición de circulation, ellos hablan de que pues esta obstrucción debe de ser tratada con velocidad, o sea, rápidamente, y que debe de ser desobstruida la arteria de algún modo. Existen varias técnicas, la más efectiva de todas es la eh, intervención coronaria percutánea, que básicamente es bajo una punción guiada, eh, entramos al sistema arterial coronario y mecánicamente desobstruimos la arteria culpable. Y ya pues la segunda intervención es farmacológica, que pues ustedes ya la conocen, que es la terapia fibrinolítica, en la cual utilizamos un medicamento que rompe la red de fibrina y facilita que el flujo arterial vuelva a ser efectivo. ¿Sí? Lo que dice el European Heart Journal es básicamente lo mismo, pero pues le agrega un poco más de fisiopatología a la definición, y hablan de la ruptura de una placa, ¿sí? Que básicamente ahí es donde empieza el problema, y es que cuando el paciente tiene altos contenidos de colesterol y de triglicéridos, estos se acumulan en las paredes arteriales, y si están en el sistema coronario pues pueden generar un engrosamiento bastante grande y esa placa se puede romper. Y al romperse, siendo una lesión de uno de los tejidos orgánicos de nosotros, pues nuestro sistema de defensa lo va a interpretar como una amenaza y va a acudir al sitio a reparar esa lesión. Entonces vamos a tener una reunión de neutrófilos, una reunión de macrófagos, vamos a tener los factores de la coagulación actuando en todo su esplendor allí, con una agregación plaquetaria importante, reparando esa ruptura. De modo que nuestro cuerpo de algún modo intenta reparar el problema, pero termina generándonos más daño. ¿Sí? Recordar que esa ruptura es pues como el mecanismo principal por el cual se genera ese síndrome coronario, y la inflamación causada por nuestro organismo pues en general es lo que genera pues es el que la lesión se perpetúe allí en el sitio. ¿Sí? Eh, Básicamente eso es lo que es un síndrome coronario. Ahorita miraremos cómo se clasifica y cómo podemos identificarlo. Recordar que epidemiológicamente el síndrome coronario agudo pues, se presenta en ambos sexos, ¿cierto? Se puede presentar en hombres, se puede presentar en mujeres, pero es mucho más común en hombres de raza negra mayores de 50 años de edad, ¿sí? Sin embargo, no solo se presenta en los pacientes de raza negra, sino en pacientes también caucásicos y en pacientes mestizos. Obviamente en menor proporción, pero ser hombre es un factor de riesgo importante, ¿sí? Y la edad, un factor de riesgo también, que no es modificable y que tiene que ver mucho con el síndrome coronario. Entonces, muy pocos pacientes menores de 50 años llegan a tener ese tipo de síntomas, y que cuando se les hacen sus estudios correspondientes encontramos una obstrucción arterial del sistema coronario. Esto no es común, no es frecuente, pero hay casos que se han presentado en pacientes muy jóvenes, eh,
pero esos pacientes pues tienen otro tipo de factores de riesgo, ¿cierto? Recordar que los factores de riesgo modificables en estos pacientes, pues hay factores modificables y factores no modificables, ¿ya? Obviamente los modificables son aquellos que nosotros podemos, digamos, de manera preventiva, tratarlos y evitar que se presenten, ¿no? Como fumar, como el sedentarismo, la dieta, el ejercicio, etc, etc, etc. Entonces, aquí les pongo uno de los puntos o de los key points importantes de la epidemiología, y es que la enfermedad cardíaca isquémica, pues realmente es la principal causa de muerte aquí en Colombia, incluso por encima de todas las formas de cáncer, ¿ya? En pacientes mayores de 55 años. La gente, por ejemplo, se deja asustar mucho cuando hablan de cáncer, pero pues si tú les dices a los pacientes que son hipertensos, no les genera mucho impacto la noticia. Quizás porque es una enfermedad común y no mata a la gente de una manera tan rápida como lo hace el cáncer. Sin embargo, cuando un paciente tiene un estado de hipertensión alto, puede generar un síndrome coronario más adelante, además de los factores de riesgo que ya les venía nombrando, puedes generar una bomba de tiempo y ese paciente puede incluso morir rápidamente, ¿sí? Entonces, recordar que en Colombia en la última década el síndrome coronario agudo representa la principal causa de muerte en pacientes mayores de 65 años, incluso por encima de las muertes violentas, ¿cierto? Entonces, es un dato importante a recordar. Eh, los pacientes con ese tipo de problemas, pues por la gran cantidad de tiempo que ocupan en su recuperación, en sus terapias, etcétera, 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 pues representan una de las 10 primeras causas de años de vida perdidos por muerte prematura y obviamente por la ocupación de tiempo para tratar esta enfermedad, como les decía, los pacientes con cardiopatía isquémica e hipertensiva. Entonces, siendo una enfermedad que se puede prevenir de algún modo, eh, a muy poca gente, no hablo solo por Colombia, sino por Latinoamérica, incluso pues en otros países que quizás están en la pirámide de Kelsen más arriba en el desarrollo, como lo son Estados Unidos, por ejemplo, eh, a pesar de que conocen el problema, la gente no tiene conciencia de cuidado. Eh, cerca del 70% de la población estadounidense está en sobrepeso, ¿sí? Y de ese 70% más de la mitad está en obesidad, ¿sí? Entonces, hay un claro problema y es un problema de conciencia. Eh, muchas veces, pues comer unas papas fritas o una hamburguesa para nosotros no es problema, pero para el corazón sí lo es. Y cuando lo hacemos de manera consecutiva, frecuente, pues realmente esto genera un problema que más adelante va a representar, ¿por qué no?, un posible síndrome coronario. Entonces, la dieta es fundamental y pues obviamente otro tipo de factores de riesgo que se pueden controlar, ¿sí? Otro punto importante es que si nosotros logramos eliminar la enfermedad cardíaca isquémica del corazón, como se han eliminado otro tipo de enfermedades que no han vuelto a presentarse, pues normalmente es con vacunas, pero si nosotros lográramos evitar que los síndromes coronarios se presentaran frecuentemente, mejorarían 10 años de vida más la expectativa de nuestra gente. Entonces, imagínense, el cáncer, si se eliminara el cáncer, serían 3 años más de vida para una persona, pero si usted eliminara las enfermedades cardiovasculares, sobre todo el síndrome coronario, usted podría vivir 10 años más. La expectativa de vida en Colombia es de 60 a 65 años. Eh, podríamos vivir incluso 75 años, 80 años, sanos, ¿sí? Pero bueno, como les decía, es una situación más de conciencia. Entonces recordar que gran parte de la población en Estados Unidos, por ejemplo, esa cifra es interesante, cada año más de 780.000 personas sufren un síndrome coronario agudo. El 70% de ellos tienen síndromes coronarios no ST, es decir, no tienen una obstrucción
del 100% de la arteria, eh, pero el resto sí lo tienen. Entonces representa algo que es preocupante y en general el 25 al 40% pues presentan una elevación del segmento ST con obviamente un infarto agudo de miocardio presente, ¿sí? La mortalidad asciende al 18% en un país como Estados Unidos, que ustedes saben que tiene una gran capacidad de respuesta para ese tipo de situaciones clínicas. Eh, entonces, ¿qué podemos esperar para los países latinoamericanos que estamos un poco cortos de recursos o un poco atrás con respecto a los avances científicos para la atención de ese tipo de enfermedades cardiovasculares? Por ejemplo, acá hay muchos medicamentos que los hay en Estados Unidos y nosotros no podemos tener acceso a ellos, ¿sí? Entonces, eh, a pesar de que ellos tienen gran cantidad de ventajas sobre nuestro sistema de salud, siguen presentando una gran mortalidad asociada a este problema. Eh, esta curva es importante porque nos muestra la incidencia anualmente de cómo se presenta en Estados Unidos el síndrome coronario agudo y darnos cuenta que con el paso de los años, las obstrucciones completas del sistema coronario total de los pacientes pues ha ido disminuyendo. Entonces los pacientes con elevación del segmento de ST pues han tenido menor incidencia, o sea, hay menos cantidad de casos nuevos, ¿sí? Y esto pues va a disminuir también la curva con respecto a los infartos agudos de miocardio, ¿sí? Porque recuerden que cuando un paciente tiene una elevación del segmento de ST ya es un infarto diagnosticado, mientras que los pacientes que tienen elevación del segmento, no tienen elevación del segmento de ST pueden presentar angina inestable, que no es un estado igual a un infarto agudo de miocardio, sino que es una disminución del flujo, una disminución, no una obstrucción, y eso genera unos síntomas característicos, básicamente de aviso para el paciente, pero no representa un infarto, entonces las consecuencias son menores. Por lo tanto, allí la curva está un poco más alta. Y quizás esto se debe básicamente a los sistemas de prevención que han implementado a partir de la última década, de las últimas 2 décadas, para evitar las muertes cardíacas, porque la curva comienza a planarse básicamente desde el 2002 más o menos. Entonces, este punto es importante para recordarles a ustedes que la prevención, pues sí hace la diferencia, ¿sí? Entonces la flecha pues va hacia abajo. Bueno, pero ¿y entonces qué es? ¿Cómo se produce? ¿Qué pasa? Entonces vamos a esquematizar un poco a macro de lo que es un síndrome coronario agudo. Entonces allí está la placa, que es grande, obstruye la luz, se rompió y entonces llega nuestro sistema de defensa, lo que es pues todo nuestra inmunidad celular y también parte de la inmunidad humoral a reparar ese problema, ¿sí? Entonces cuando se presenta la obstrucción en la arteria coronaria, pues básicamente nosotros tenemos una disminución del flujo hacia dicha parte, ¿sí? Entonces podemos ver claramente la enfermedad isquémica del corazón que tenemos allí, de modo que esa zona que vemos allí como oscura, esa zona de penumbra, pues va a tener serios problemas el paciente y pues quizás la movilidad se vea bastante comprometida. Es esta parte de acá, ¿ok? Por tanto, es importante recordar la anatomía coronaria y las zonas que perfunde cada arteria. Entonces, la cara anterior del ventrículo izquierdo y pues es una de las partes más importantes del corazón porque el ventrículo izquierdo es el sistémico. Recordar que el músculo muerto ya no se recupera, el músculo isquémico sí se puede recuperar con una intervención rápida, pero cuando el músculo muere o hay necrosis ya no hay nada que hacer. Y es cuando aparece la onda Q en el electrocardiograma. Entonces, en sí, ¿qué es o cómo se genera y cuáles son los puntos clave de la fisiopatología de este problema? Lo primero es una oclusión del flujo laminar arterial coronario que sigue
a una disminución de la entrega de oxígeno a un área que requiere gran cantidad de oxígeno. Entonces hay un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno. ¿Sí? Esto genera, a su vez, una disminución de la contractilidad o una disminución de la función completa de ese músculo. Entonces, esa lesión se perpetúa por la ruptura de la placa, la cual genera agregación plaquetaria y activación de la inmunidad celular y la inmunidad humoral del sistema cardiovascular y en general de todo nuestro sistema, ¿cierto? Y eso pues genera un inconveniente importante. El primero es que hay una lesión, ¿sí? Y esa lesión, si se perpetúa en el tiempo o en las horas, va a generar una isquemia o el inicio de la muerte celular programada, ¿sí? Y esa muerte celular se llama necrosis al final de todo el proceso. Entonces, digamos que es un proceso que lleva unos pasos eh, y evidentemente nosotros pues podemos intervenir para evitar que se presenten, pero pues eso va desde la prevención primaria. A veces ya es muy tarde cuando el paciente llega y empezamos a tratarlo, pues se genera gran dificultad. Esto ya lo vimos en un capítulo anterior del curso. Eh, Hay que recordar bien la ubicación de las derivaciones del electrocardiograma para poder interpretar bien cuál es la cara afectada y cómo podemos identificar el sitio donde está la arteria que está obstruida, qué parte perfunde, qué síntomas podemos hallar y cómo lo podemos tratar. Entonces, por ejemplo, acá recordar derivación de 1, ¿sí? Derivación de 2, esta es de 2, solo que está al revés, y de 3 es la de este lado, ¿sí? Entonces, de modo que si plasmamos un corazón virtualmente acá, nos vamos a dar cuenta que D2 y D3 están perfundiendo o siendo perfundidas esas caras por la arteria coronaria derecha que se corta la parte de abajo del corazón. Entonces podemos inferir que la cara inferior se ve afectada si hay elevación del segmento ST en esas derivaciones. ¿Sí? Lo mismo en ABF, perdón, lo mismo en las derivaciones bipolares, que son las derivaciones del plano frontal, D1, D2, D3, ABF, ABL y ABR. ¿Ok? Si la obstrucción se presenta, por ejemplo, en D1, que está ubicada en esta parte de acá, y en ABL, que está ubicada en el brazo, ¿sí? Es probable que la arteria obstruida sea la de acá. ¿Ok? Por lo tanto, es indispensable conocer la anatomía del corazón para poder identificar cuál arteria es la que está obstruida y cuál es la cara que está siendo hipoperfundida. Clínica, pues hay dolores torácicos típicos y dolores torácicos atípicos. Todos los que no sean típicos, pues van a ser atípicos. El dolor torácico típico es un dolor precordial, o sea, es un dolor detrás del esternón retroesternal, opresivo, ¿sí? Con sensación de muerte inminente en la cual el paciente incluso puede manifestar con sus palabras: siento que me muero, me voy a morir, no me deje morir. La sensación de muerte hace parte de la clínica característica de un síndrome coronario agudo. Además de eso, el dolor puede ocupar o puede extenderse al cuello, al miembro superior izquierdo o derecho, dentro de las características típicas. Es un dolor que puede durar más de 20 minutos y además de eso puede mejorar con el reposo, cuando el paciente deja de hacer actividad o deja de caminar o deja de hablar, se sienta, el dolor disminuye. O puede empeorar con el ejercicio.
Es decir, el paciente se para, camina o hace cualquier actividad física mínima y el dolor se exacerba o empeora, ¿sí? Los dolores torácicos atípicos pues son no típicos, o sea, todo lo que les acabé de decir sería típico y si presenta otro síntoma adicional, se podría caracterizar como un dolor torácico atípico. Y este dolor es muy frecuente en los pacientes diabéticos, pacientes renales y en las pacientes femeninas. Las mujeres presentan signos y síntomas diferentes a los del hombre, ¿sí? Y pues en general a esto lo llamamos un dolor torácico atípico. Por ejemplo, ellas les puede doler el epigastrio, pueden tener diaforesis, pueden tener náuseas, vómito, incluso pueden tener dolor interescapular en la espalda, pueden tener parestesias. Entonces hay diferentes clínicas que debemos identificar antes de tomar una decisión como descartar un síndrome coronario. ¿Sí? Hay, por ejemplo, médicos que identifican un dolor epigástrico y pues piensan que es una gastritis, piensan que porque la paciente está vomitando, piensan que se debe guiar más por lo gastrointestinal, pero si la paciente es una paciente mayor de edad, es una paciente con factores de riesgo y es una paciente que clínicamente usted la ve tóxica, o sea, la ve enferma, no se puede pasar por alto la toma de un electrocardiograma realmente. Entonces, es uno de los puntos a recordar la clínica de síndrome coronario. Y cómo no, los factores de riesgo que ya les había dicho. Hay factores de riesgo que no son modificables como los que están en la parte superior. Pues uno puede modificar tu edad, ni tu género, ni la genética, ni la familia. Pues la familia es un factor importante y es que pues normalmente este tipo de problemas se saltan en una generación. Entonces, si a tu abuelo le dio un síndrome coronario, es probable que a ti, pues, si no te cuidas y tienes factores de riesgo modificables y no los modificas, pues también te vaya a dar, ¿sí? Eh, Probablemente el padre y el hijo, pues, vaya a ser menos incidente, pero puede presentarse, ¿sí? Entonces, los factores de riesgo no modificables no hay nada que hacer con ellos, pero si yo sé que tengo una predisposición genética a que esto me ocurra, o una predisposición por antecedentes de mi abuelo o de mi papá, pues yo lo que hago es cuidarme un poco, ¿sí? Evitar la obesidad, evitar el sedentarismo, evitar fumar, eh, hacer ejercicio, evitar las comidas chatarra a la máxima expresión y evitar las bebidas gaseosas. Es importante cuidar el colesterol, obviamente pues tener un control estricto de alimentación y quizás dentro de lo posible un control médico anual. Eh, Cuando yo sé que tengo un factor de riesgo tan importante, ¿sí? Entonces aquí les pongo, en esto no voy a ahondar mucho porque no es tan importante que lo sepan, pero pues el dolor coronario, como lo ven aquí, esas son las características, cuánto dura, cuál es la intensidad, cómo se inicia, cuál es la calidad, irradiación y localización. Y los otros tipos de dolor que pueden simular un síndrome coronario, entonces es importante uno conocerlos y quizás hacer un diferencial entre ellos. ¿Ok? Eh, Como les decía, es retroesternal, puede presentar de canal anterior, miembro superior, en la región interescapular, es opresivo eh, y nunca es súbito, él comienza a molestar y luego se pone peor, ¿sí? Entonces, para que eso lo sepan también, ¿vale? Puede ser variable, dependiendo del sujeto, dependiendo del umbral del dolor. Eh, y pues eso también lo hemos dicho, mejora con el reposo, se exacerba con el ejercicio y pues incluso en la corporación física puede no estar. Es importante tomar el electrocardiograma cuando el paciente llega con dolor, ¿ok? Y con clínica de síndrome coronario. Así que el síndrome coronario, después de tomar el electrocardiograma, pues se puede dividir en varias cosas o en varios síndromes clínicos, dependiendo la, eh, la desviación del segmento ST. Así que, pues si hay una elevación del segmento ST, pues tendremos un
síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, en ese caso un IAM con elevación del ST. Recordar que el único infarto agudo de miocardio que se diagnostica sin enzimas cardíacas o biomarcadores es el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Si no tiene elevación del ST y tú crees que tiene un infarto, pues ya hay que descartarlo con otro tipo de paraclínicos, ¿no? Ahora bien, si el ST está normal, pero el paciente sigue con clínica de elevación de infarto, pues hay que tomarle biomarcadores, ¿sí? Entonces, se le toman biomarcadores al paciente si tiene, pues, disminución del segmento ST, si tiene una T invertida, simétrica, etc., 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 pero el ST no está elevado, sino que tiene otro tipo de alteración, se toman troponinas. Si está positiva, eso es un infarto agudo de miocardio, ¿sí? Sin elevación del ST, aquí está mal, sin elevación del segmento ST. Ahora bien, si tú tomando esa troponina da negativo, el síndrome de tu paciente se llama angina inestable. ¿Ok? Entonces puede ser con elevación del ST, sin elevación del ST y angina inestable. ¿Ok? Y eso en función de lo que tú encuentres en la exploración del electrocardiograma y a la clínica del paciente, ¿no? Entonces, acá básicamente tenemos un paciente en el primer electrocardiograma con una elevación, recordad que estas son derivaciones, ojo, del plano frontal, estas de acá, B1, B2, B3, ABR, ABL y ABF. Y derivaciones del plano horizontal, B1 a B6, ¿sí? Estas derivaciones requieren elevación de 0.5 milivoltios, al menos en dos derivaciones cercanas, ¿sí? Así que, ejemplo, yo tengo una elevación del segmento de ST acá, evidentemente más de medio cuadro pequeño, así que aplica, ¿ok? Acá tengo una elevación en ABL más de 0.5 milivoltios, más de medio cuadro de los pequeños, también aplica. Y recordar que D1 y ABL en el triángulo de Einthoven se encuentran en la parte superior izquierda del triángulo de Einthoven, que es territorio de la arteria coronaria izquierda, específicamente en la cara lateral alta del ventrículo izquierdo, ¿sí? Y esa zona es perfundida por la arteria circunfleja. Así que yo, si conozco la anatomía, si conozco el triángulo de Einthoven, dónde están ubicadas las derivaciones del plano frontal, y sé estos conceptos que son 0.5 milivoltios y hay dos derivaciones que están pegaditas, cercanas, entonces yo podría decir claramente, sin temor a equivocarme, que ese paciente tiene un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST y que la arteria que está obstruida probablemente es la arteria circunfleja que se deriva de la arteria coronaria izquierda, ¿sí? O infarto de cara lateral alta, también, pero aún no termina la lectura del electrocardiograma. Tenemos una elevación en las derivaciones del plano horizontal, que estas derivaciones deben de tener 1 milivoltio mínimo de elevación del segmento ST y deben de ser 2 también al menos. Entonces, acá tenemos claramente una elevación, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra, ¿sí? B2, B3, B4 y B5. B1 y B2, cuando se encuentran elevadas, corresponden al territorio de la arteria coronaria descendente anterior que perfunde la cara anterior, ¿sí? Además de ello, B3 y B4 perfunden el septum interventricular y B5 y B6 corresponden a la perfusión del ápex, ¿ok? Entonces yo puedo decir que ese paciente tiene un infarto anterior y septal, ¿sí? Con un posible compromiso del ápex. Entonces eso se llama infarto anterior extenso por todo el territorio de la arteria descendente anterior. Por lo tanto, este paciente tiene una enfermedad, probablemente una enfermedad multivaso,
que afecta toda la arteria coronaria descendente anterior y la arteria coronaria circunfleja. Esa es una opción. O puede que la arteria que se obstruya sea solo una y sea el tronco principal de la arteria coronaria izquierda que se divide en la descendente anterior y en la arteria circunfleja, porque ambas están obstruidas. Puede que las dos estén obstruidas o puede que el tronco esté obstruido. ¿Sí? Clínicamente el paciente presenta una frecuencia cardíaca elevada, aún no tiene taquicardia, pero pues es sugestivo de que el paciente tiene un estrés metabólico importante, así que es probable que sí estemos en el diagnóstico acertado. ¿Qué hay que hacer con este paciente? Pues básicamente hay que reperfundirlo. Entonces, si usted pide ayuda a un especialista y le envía este electrocardiograma, pues el especialista le va a decir, mire, está muy claro, confíe en lo que usted sabe, está muy claro que tiene elevación del ST. Hay electrocardiogramas anodinos, es decir, que usted lo tiene y usted no sabe si sí o no tiene elevación del ST, allí debe pedir ayuda a usted, ¿sí? Pero si tiene un electrocardiograma como este que estamos viendo aquí, pues es muy fácil identificar la elevación del ST y quizás no sea necesaria tanta ayuda, ¿vale? Ese paciente es un paciente grave, es un paciente que requiere perfusión con fibrinólisis urgente si usted no tiene intervención coronaria percutánea o requiere un traslado primario, no una remisión. Usted debe de llevarse al paciente en una ambulancia rápidamente al hospital más cercano que tenga terapia de reperfusión, ya sea con fibrinolítico o con intervención coronaria percutánea. Ok. Número 2. Acá, elevación del segmento ST en D2, claramente, D3, más de 0.5 milivoltios y ABF. En el triángulo de Einthoven, esas derivaciones están ubicadas todas abajo, D2, D3 y ABF, que es una derivación de las extremidades, una derivación bipolar. ¿Sí? Ese territorio es perfundido por la arteria coronaria derecha, ¿sí? Y corresponde a la cara inferior del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Entonces, si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál es el diagnóstico? Este paciente tiene en este momento una obstrucción de la arteria coronaria derecha, ¿sí? Y un infarto de cara inferior, por ahora. Ahora bien, esto me llama la atención. Tiene una disminución o un infradesnivel del segmento ST, en ABL también. Entonces, cuando un paciente, bueno, aquí tiene elevación, miren, tiene elevación de 1 milivoltio, aplica en B4, B5 y B6. Esto es Apex, ¿sí? Y esto, bueno, aquí solamente es una, entonces estas dos se podrían tomar Apex, pero esto se llama imagen en espejo, y lo que uno hace es ubicarse en el triángulo de Einthoven y buscar la derivada contraria a la que estamos mirando. Entonces, si tenemos B2 y B3 en el plano horizontal, entonces debería tener elevación del segmento ST o debería tener obstrucción las derivaciones que están al otro lado. ¿Sí? En este caso, B2 y B3 están básicamente al lado derecho del paciente, al lado B1, B2 y B3. ¿Sí? Y hablábamos de que estas dos derivaciones pues, se encuentran en la cara anterior y y en la parte del septum interventricular. Y lo que está contrario a ellas es pues la arteria descendente posterior, ¿sí? O sea, por detrás del corazón. Eh, entonces, este paciente no solo podría tener un infarto de cara inferior, sino que podría tener una extensión al ventrículo derecho a la cara posterior del corazón. Eso es lo que nosotros comúnmente llamamos imagen en espejo y que a veces hay que tomar al paciente derivadas derechas para identificar un infarto de cara posterior y un infarto del ventrículo derecho. ¿Sí? Este paciente claramente tiene una obstrucción de la arteria coronaria derecha, que es la que discurre por la parte de atrás del corazón y perfunde la base del corazón, la base del ventrículo izquierdo y alguna parte del ventrículo derecho. Tratamiento el mismo. Muy bien. Y aquí
Ahora que veamos, ya vimos taquicardias y vimos pues que básicamente esto pues es un QRS estrecho más una irregularidad en el segmento, en el intervalo de RR, perdón. Esto es una fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada, al parecer. Sin embargo, no me preocupa eso. Me preocupa que tiene una eh, importante disminución del segmento ST en derivación del plano frontal, que puede representar una imagen en espejo, ¿sí? Y también en otro tipo de derivaciones. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí B1, D1 y ABL con infradesnivel del ST, puede representar una lesión importante o una obstrucción importante. La cara inferior está normal, excepto por D2 y D3, que tienen un infradesnivel claro, ¿sí? Y lo mismo en estas derivaciones de acá. Elevación también de ABR, ojo, que eso es súper importante, eso lo deben recordar. ABR y ABL, y B1, perdón. Recordar que ABR nos dijeron siempre en la universidad que no era clínicamente significativa, pero cuando ABR tiene elevación del segmento ST y junto con ella hay elevación de B1, que no es común tampoco, esto significa obstrucción crítica de la porción proximal de la arteria descendente anterior. Entonces tenemos una arteria importante obstruida en este caso, ¿sí? Y se confirma también con esta parte de acá, ¿sí? Y con esta parte de acá. Entonces es probable que la obstrucción sea crítica y el paciente necesite reperfusión rápidamente. Ese paciente requiere rápidamente terapia fibrinolítica o intervención coronaria percutánea. Aquí hay otro, elevación de ABR y B1, pequeña, no aplicaría. Pero aquí lo que tenemos también es algo llamado patrón de Winter. Quiero que lo miren acá, que es esta muesca que baja y sube súbitamente de esta manera, ¿sí? Y esto es la obstrucción de la arteria descendente anterior en su porción distal, ¿sí? Es decir, un poco más abajo, ¿ya? Se llama patrón de Winter y también es clásico encontrarlo en los pacientes que llegan con dolor torácico típico y a los cuales no les encontramos elevación del ST. Entonces hay varios patrones electrocardiográficos que no se lo sabe todo el mundo, pero pues es importante que los conozcan. En los documentos de estudio de este capítulo están los estudios referenciados para este tipo de patrones que no son comunes, para que por favor lo revisen, ¿listo? Entonces, lo mismo, en este caso no hay elevación del ST, pero es como si lo hubiera. De todas maneras es importante tomar biomarcadores para determinar el diagnóstico de infarto o de miocardio, sobre todo si el paciente tiene clínica de SCA. Bueno, acá tenemos en estos dos, pues, el clásico síndrome de Wellens, que es la obstrucción también de la arteria descendente anterior, eh, muy cerca al tronco principal de la arteria coronaria izquierda, y es una lesión muy crítica. Cuando el paciente tiene esta inversión de la onda T en las derivaciones precordiales, más que todo, profundas, eso significa que la arteria descendente anterior está obstruida proximalmente y ese paciente es un paciente de altísimo riesgo cardiovascular, ¿sí? Hay Wellens 1 y Wellens 2, la típica aleta de tiburón, miren acá, ¿sí? En precordiales, indica también la obstrucción de la arteria descendente anterior. Diagnóstico: infarto agudo de miocardio. ¿De acuerdo? Y finalmente los patrones de bloqueo de rama. Recordar que cuando un paciente tiene patrón de bloqueo de rama, ya sea izquierda o derecha, y no lo tenía antes, es decir, es nuevo, y tiene clínica de síndrome coronario, ese paciente debe ser tratado como un paciente con elevación del segmento ST. O sea, debe tener terapia de reperfusión urgente. Y debe dársele pues todo el tratamiento antiisquémico que deriva en antiagregación dual, oxígeno, beta bloqueadores en caso de que los necesite, opioides para infartos de cara anterior, infartos de cara lateral alta, infartos septales. Y si el infarto es de cara inferior al ventrículo derecho, pues le podemos dar meperidina, que es el único opioide que pues mantiene el paciente cardioestable y no le baja el gasto cardíaco. Entonces, esos patrones, pues,
representan importantes hallazgos en los pacientes con clínica de SCA, y esa es la clara imagen en espejo que les había dicho antes. Miren que solamente hay infradesniveles del ST, pero si tú volteas el electro y lo ves a contraluz, hay una elevación del ST clara, y normalmente se encuentra en las derivaciones contrarias en el plano frontal a estas derivaciones que estamos viendo acá. Si la elevación es clara, pues trátelo. Ahí tienen los dos medicamentos que están aprobados por la FDA y que los tenemos en Colombia en ese momento, que es el Actilice y el Metalice, que ustedes ya saben que el Metalice pues viene con una jeringa que la vemos ahí dosificada, así que es a prueba de tontos. Tú puedes administrar con esta jeringa según el peso del paciente, porque ella está dosificada por peso. Si su paciente pesa 70 kilos, póngale esta cantidad de medicamentos. Si pesa 80, póngale esta. Si pesa 90, póngale esta. El Actilice, por otro lado, la dosis estándar es de 15 miligramos en bolo, 50 miligramos en 30 minutos y 35 miligramos para una hora. Y obviamente esperar los criterios de reperfusión para ver si hubo una fibrinolisis exitosa. Y si no, pues tendrás que llevarte al paciente de traslado primario para hacer una intervención coronaria percutánea de rescate. Aquí está la intervención coronaria percutánea, en la cual se infla un balón, ¿sí? Y se abre y se coloca un stent en la arteria culpable para que el flujo vuelva a pasar, ¿sí? Mucho más efectivo, mucho más caro, pero más efectivo. Ojalá todos los pacientes tuvieran acceso a esto. Y pues básicamente el algoritmo de AHA para síndrome coronario con elevación del ST, pues lo que nos dice es: encárguese de su paciente desde el principio, monitorícelo, manéjele la vía aérea, ventílelo, verifique que no esté hipotenso, que no tenga arritmias, y si las tiene, trátelas. Si su paciente tiene mucho dolor, trate el dolor de entrada, porque el dolor es un problema para poder tomar el electrocardiograma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, trate el paciente, obtenga un electrocardiograma de 12 derivaciones. Si usted tiene elevación del ST, pues notifique entonces a el laboratorio de cateterismo cardíaco o hemodinamia que tiene un paciente con elevación del ST, que lo va a mandar para que le hagan el procedimiento. ¿Sí? Si el paciente no tiene elevación del ST, bueno, si digamos que si tiene elevación del ST pero no hay hemodinamia, entonces usted considere la fibrinolisis previa lista de chequeo y de contraindicaciones del paciente. Y obviamente siempre que administre el fibrinolítico debe estar monitorizado su paciente. Si no tiene elevación del ST su paciente, después de que usted interpreta el electrocardiograma, busque bloqueos de rama. Si no tiene bloqueos de rama, entonces tome las enzimas cardíacas para poder identificar si el paciente está infartado o no, para poder identificar si tiene infarto, no ST o angina inestable, y verificar cómo proceder con el tratamiento. Si hay una depresión del ST y el paciente sigue con clínica de síndrome coronario agudo y las troponinas están elevadas, entonces trátelo como un infarto, porque es un infarto, pero es un paciente que no tiene elevación del ST, así que pues vas a necesitar el electrocardiograma y las troponinas antes de iniciar tratamiento fibrinolítico o enviarlo a cateterismo cardíaco. Y si el paciente pues realmente no tiene las troponinas elevadas, pues lo vas a tratar como un paciente con angina, o sea, le vas a dar terapia para estabilización de placa, le vas a dar antiagregantes, le vas a dar tromboprofilaxis, no lo vas a anticoagular, y le vas a dar manejo del dolor. ¿Sí? Recordar que las metas de reperfusión es que pues podamos hacer terapia fibrinolítica dentro de los primeros 30 minutos que el paciente tenga un contacto médico, ya sea con el paramédico o sea en el hospital, y eso mejora la mortalidad de manera importante. O si el paciente ya ingresa al laboratorio de cateterismo, perdón, al hospital, tenemos 90 minutos para hacer angioplastia primaria, también mejora la mortalidad. Y ya si le hicimos una terapia fibrinolítica en nuestro hospital de referencia y no funcionó, fue fallida, tenemos 2 horas, 120 minutos para hacer una angioplastia de rescate en ese paciente. El tratamiento es muy sencillo, deriva en antiagregación con aspirina. Ya sabemos que es de 160 a 325 miligramos masticables. Sin embargo, pues en Colombia les damos 300 a los pacientes de manera estandarizada. Aquí se les da ticagrelor a los pacientes ahora, pero pues es un poco costoso y a veces el sistema no lo tiene. Entonces podemos usar también clopidogrel. Se les pueden dar 300 miligramos a los pacientes al ingresar. Y si va para angioplastia o cateterismo
ese mismo día pues les podemos dar 600 miligramos, que es lo que es el protocolo. Manejar al paciente con morfina o con nitratos para el dolor, si el infarto tiene comprometida la arteria coronaria izquierda. Si la arteria coronaria derecha es la culpable o la que se ve comprometida, no utilizar nitratos ni morfina, sino meperidina, que es la única opción que hay ahorita. O paracetamol intravenoso. ¿Okay? Recordar que el oxígeno solamente se debe administrar si el paciente tiene una saturación de oxígeno por debajo del 90%. El oxígeno crea radicales libres, que son factores depresores del miocardio y disminuyen la contractilidad miocárdica, entonces no se deben usar de rutina en todo paciente que llegue con dolor torácico. Si satura menos de 90, sí. Si no satura menos de 90, pues no lo uses. ¿Ok? Y pues lo normal. Entonces, acceso intravenoso, manejo de la vía aérea, dispositivos de alto flujo, tomar una glucometría también es importante, y betabloqueadores en caso de que el paciente llegue con una taquicardia bien importante con su dolor torácico. Eso disminuye el consumo de oxígeno y mejora la perfusión y disminuye la zona de penumbra que está generando isquemia en ese momento. Entonces, pues hay varias cosas que el algoritmo nos aporta. Si usted no sabe cómo proceder, si usted quizás no ve elevación del ST pero tiene dudas, pregúntele a un experto. Recuerde que el experto nunca va a negar una ayuda y es mucho mejor preguntarle a una persona que tenga mucha experiencia a cometer un error, ¿sí? Entonces, es quizás el mensaje más importante de esto. Eh, Antes de darle las conclusiones, quiero que por favor siempre busquen la ayuda de una persona que tenga un poco más de experiencia que ustedes en cualquier ámbito clínico, y de pronto no sé, el tratamiento de arritmias potencialmente fatales, a veces no nos las sabemos todas, pero yo estoy seguro que una persona que usted tenga en su celular guardada un contacto importante le puede dar una ayuda que a la larga va a ser fundamental para que su paciente no muera, ¿sí? Conclusiones entonces. Recordar que pues el síndrome coronario pues es la entidad que mata más gente en el mundo, por encima de las formas de cáncer, de todas las formas de cáncer, de todas las formas de muertes violentas. El síndrome coronario agudo y las enfermedades cardiovasculares pues generan mayor cantidad de muerte que cualquier tipo de patología, de enfermedad y condición clínica. Eh, los patrones electrocardiográficos no todos son iguales, ¿sí? Y no vamos a encontrar siempre el típico ST elevado claro en el electro, sino que vamos a encontrar patrones que son atípicos y que vamos a requerir un poco más de tiempo para poder interpretarlos, pero pues no es tan difícil realmente si tú conoces la fisiología, fisiopatología y la anatomía coronaria, ¿sí? Eh, Recordar que los factores de riesgo modificables pues hacen la diferencia en que se presenten o no se presenten ese tipo de problemas, y pues nosotros somos garantes de la prevención cardiovascular a nivel mundial. Finalmente, pues el reconocimiento de todos esos patrones, pues obviamente va a disminuir la mortalidad de los pacientes de una manera interesante, y quizás no solo la mortalidad de los pacientes, sino la calidad de vida de aquellos que pues tienen ese tipo de eventos, no mueren, pero finalmente quedan con falla cardíaca, y pues es peor, ¿sí? Un paciente con falla cardíaca secundaria a un infarto de miocardio no tratado o tratado de manera inadecuada, pues su calidad de vida tiende a disminuir demasiado. ¿Sí? Y no solo eso, sino que sus familias pues tienen que cargar con ese problema, porque ese paciente requiere unos cuidados especiales que no los puede brindar cualquier persona. Finalmente, por la adecuada interpretación de esos electros, pues deriva obviamente la disminución de la presentación de arritmias fatales como la fibrilación ventricular y las taquicardias ventriculares de impulso. Bueno, eh, hasta aquí este curso de electrocardiografía. Espero que les haya gustado. Recuerden que esta formación es una formación complementaria a su soporte vital avanzado. Entonces, si usted está haciendo este curso, es probable que pronto nos vayamos a ver en el enfoque práctico de la CLS. Entonces, le pido que lo repase. Recuerde que es vitalicio su acceso y que puede ver este curso cuantas veces quiera para recordar conceptos. Mi nombre es Jaime Giraldo. Fue un placer estar con ustedes. Les pido que entren a nuestra página, verifiquen qué otros cursos les interesan y a manera de comentario pues que nos dejen algún tipo de retroalimentación en nuestras redes sociales y en nuestras páginas. Es importante para nosotros saber qué opinan,
Espero que les haya gustado. Cualquier duda, o sea, tienen los correos de los docentes, tienen el mío. Con gusto yo estaré pues presto a contestar lo que requieran. Fue un placer estar con ustedes y nos vemos pronto. Chao, chao.